¿Qué se imaginan cuando oyen la expresión barco gigante? Un crucero con innumerables cubiertas y miles de pasajeros. Un petrolero o un carguero que surca la superficie azul como una ballena. O algo épico, como los poderosos acorazados de la Segunda Guerra Mundial o los modernos portaaviones nucleares. Y si digo que todos estos barcos son grandes, por supuesto, pero no los más grandes, ni mucho menos los más grandes. ¿Cuánto pesan? 100.000 toneladas, 150, 250. El héroe de la historia de hoy junto a ellos parece un edificio que cuelga sobre pequeñas casitas. Tiene una longitud de casi medio kilómetro, la altura de un edificio de 30 plantas y tiene un desplazamiento de 600.000 toneladas. Un indicador de una buena flota. Les presento el Prelude, una nueva definición de la palabra enorme. Pero, ¿qué es este monstruo de acero y por qué se construyó? Lo primero que hay que decir es que el Prelude no es un buque cualquiera, no es un crucero militar, ni un petrolero, al menos no del todo un petrolero. El nombre oficial del buque es Prelude FLNG, es decir, plataforma flotante de gas natural licuado, lo cual explica su principal función. El resto de la historia responderá a la pregunta que muchos ya se habrán hecho. Por lo que sabemos, el mar aún no se ha tragado toda la tierra debido al calentamiento global. Entonces, ¿por qué construir una planta flotante? El mar, por supuesto, no se ha tragado el mundo, pero hay que admitir que este gigante no se construyó de buena vida. ¿Qué es una planta GNL clásica? Es un eslabón intermedio entre el complejo para la producción de gas natural y los transportes que llevan este gas a los clientes. Como el gas en sí es gaseoso, no tiene sentido llenarlo en camiones cisterna en este estado, porque simplemente no cabe la cantidad necesaria. Como dice su propio nombre, la planta de GNL se dedica a procesar el combustible de estado gaseoso a líquido, aumentando significativamente su densidad y por tanto la cantidad en el volumen disponible en medios de transporte. Parecería que esto es un éxito. Se extrae el gas, se licúa y se carga los buques, pero los tiempos cambian. Este tipo de plantas de GNL son estructuras increíblemente complejas y caras. Si se dispone de un yacimiento de gas capaz de producir una enorme cantidad de combustible azul durante varias décadas, adelante. El problema es que la era de la extracción fácil de recursos naturales está llegando a su fin. Los yacimientos enormes son cada vez más escasos y los recién descubiertos o no son tan grandes o están situados en lugares bastante difíciles para la extracción y el procesamiento. Muchos de ellos se encuentran en el mar y la creación de infraestructuras con oleoductos que se extienden desde el lecho marino hasta la planta a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia hace que la construcción sea disparatadamente cara y difícil. Entonces, los ingenieros tuvieron una idea obvia: crear una planta flotante y en lugar de construir tuberías, simplemente llevarla directamente al yacimiento de gas, algo así como una plataforma petrolífera. Además, esta planta puede hacerse móvil y una vez agotado un yacimiento, puede trasladarse a otro sitio en lugar de cerrar una planta estacionaria, lo que supondría dejar que la multimillonaria instalación sucumba ante la fuerza del tiempo y la corrosión. Por lo cual, una planta que se mueve reduce significativamente los costes, haciendo rentable la extracción del gas en lugares que antes ni se planteaban. La idea recibió el visto bueno de la Royal Dutch Shell en 2011. Se suponía que la planta podría llegar a yacimientos marinos, extraer y producir unos 5,3 millones de toneladas de hidrocarburos. El problema era que las plantas de GNL son, por decirlo suavemente, grandes y no se pueden cargar tan fácilmente en un barco. Shell ha invertido enormes esfuerzos en investigación y desarrollo para intentar que la línea de procesamiento sea lo más ligera y compacta posible. Y
A pesar de sus serios éxitos, esta planta seguía siendo bastante grande, con un peso que alcanzaba las 260.000 toneladas, el peso de 2 portaaviones nucleares. Y esto es solo una planta, sin el propio buque plataforma. Sin embargo, 260.000, siendo una cifra enorme, es más o menos realizable. Viendo las perspectivas, los socios de la industria energética se unieron a Shell. Los riesgos eran tan grandes como lo eran las posibilidades. El coste del proyecto, según diversas estimaciones, oscilaba entre 10.800 y 12.600 millones de dólares, pero en caso de tener éxito, el premio merecía la pena. El problema de la falta de experiencia y de que nunca se habían construido cosas así, se resolvió creando el consorcio TCS, en el que participan el gigante industrial coreano Samsung Heavy Industries y la corporación francesa de ingeniería Technip. Technip es responsable del diseño y la instalación de la planta, mientras que Samsung construye el buque gigante. La construcción comenzó en la planta de Samsung cerca de Busan. Resultó que en general, pocos astilleros del mundo son capaces de dominar lo que iban a construir. El trabajo se llevó a cabo rápidamente. El casco del buque, llamado Prelude, fue ensamblado y botado a finales de 2013, pero su camino estaba aún lejos de completarse. Lo más difícil era montar la propia planta, equipos y todos los módulos en él. Alrededor de 5.000 personas trabajaban a diario en la nave. Este número incluye solo a los obreros en la propia nave. Por supuesto, la cooperación no se limitó a la unión de las empresas descritas. El complejísimo sistema de anclaje del buque se creó en los Emiratos Árabes Unidos. Las cadenas para el mismo se transportaron desde España. Los equipos para la producción, incluidos 7 pozos y líneas para extraer gas del fondo, se fabricaron en Malasia y Australia. Y los sistemas de control fueron desarrollados por especialistas de Estados Unidos. Ahora echemos un vistazo más de cerca al buque. Prelude FLNG es un monstruo de 488 metros de eslora, 74 metros de manga, 105 metros de altura y 600.000 toneladas de desplazamiento. Podría compararse con algunos buques famosos, por ejemplo, el Titanic, pero aquí las dimensiones son tan grandes que probablemente se pueda contar en Titanics. Así, el Prelude es casi tan largo como 2 Titanics, 2.5 Titanics de ancho, otros 2 Titanics de alto, y en términos de desplazamiento, casi 12 Titanics. Y a pesar del gigantesco tamaño, los ingenieros de Shell y sus socios tuvieron que trabajar duro para encajar la planta en el buque. Y lo consiguieron. El Prelude está equipado con un complejo de licuefacción de gas bastante digno. Sin reducir mucho su funcionalidad, consiguieron reducir sus dimensiones en un 25% en comparación con plantas terrestres similares. El complejo principal de procesamiento de gas se encuentra en las cubiertas superiores, por encima del casco del buque, y está dividido en 14 módulos, algunos de cuyos elementos no están situados uno al lado del otro, como en tierra, sino uno encima del otro. Precisamente esto es lo que dio a Prelude la altura de un edificio de 33 plantas. El aumento de la compacidad y la fiabilidad se vio facilitado por la nueva tecnología del refrigerante, que de hecho enfría el gas para la compresión a menos 160 grados centígrados. Además, en aras de la compacidad, la presión en el complejo de licuefacción se incrementó en torno a un 30%. Para el almacenamiento de gas licuado antes de su envío, se le dio el espacio dentro de la nave debajo de la planta. Hay 6 enormes tanques con una capacidad de 220.000 metros cúbicos de combustible. Esto es suficiente para la extracción, procesamiento, almacenamiento y descarga de combustible en buques gaseros aproximadamente una vez a la semana. Teniendo en cuenta la cantidad de energía que consume toda esta belleza industrial, las fuentes deben estar a la altura. La generación de energía en el Prelude corre a cargo de un grupo de enormes turbinas de vapor, alimentadas por 7 calderas y conectadas a 3 generadores de 40 megavatios. Semejante central eléctrica
así como la transición del sistema de refrigeración del aire al agua, redujeron el tamaño de las estructuras, pero aumentaron el consumo del fluido vital. Unas 50.000 toneladas de agua son impulsadas a través del buque por hora. Una vez más, les recuerdo que el desplazamiento del Titanic era de 52.000 toneladas. El buque, por supuesto, tiene propulsión. Al fin y al cabo, no es una barcaza. 3 motores eléctricos Rolls-Royce USL 455 Azimuth de 6.700 caballos se encargan del movimiento y, lo que es más importante, de la orientación. Para fijar la plataforma por encima del complejo de producción de gas, se utiliza un complejo sistema de anclaje, que no utiliza anclas habituales para agarrarse del fondo. En su lugar, usa unos potentes soportes sobre pilotes hincados que se adentran 65 metros en el fondo. Esto es suficiente para que Prelude pueda mantener su posición incluso ante fuertes tormentas. Al fin y al cabo, esto es el mar, y no basta con confiar en las dimensiones. En diciembre de 2018, el buque entró en servicio en un yacimiento de gas en el Océano Índico al norte de Australia. La operación del buque se paró en febrero de 2020 debido a un problema eléctrico y 2 incidentes con fugas de gas peligrosas anteriores. Reinició su trabajo en enero de 2021, pero ya en diciembre volvió a tener un problema eléctrico que causó un pequeño incendio e hizo necesario evacuar al personal. Las autoridades prohibieron la operación del Prelude porque Shell no había asegurado algunos sistemas críticos del buque. Luego, en abril de 2022, el buque volvió a estar activo, pero eso tampoco había durado mucho. Una huelga de 11 semanas lo tuvo paralizado durante casi 3 meses hasta agosto de 2022. Hablando de la tripulación, a pesar del tamaño de la nave, es de solo 240 personas. La cifra es incluso un poco vergonzosa, pues uno esperaría unos cuantos miles. Pero la automatización hace su trabajo. Aquí simplemente no se necesita una multitud de personas. Se presupone el trabajo por turnos. Varias semanas a bordo, varias semanas en tierra. Aparte, obviamente, del transporte marítimo, un grupo de helicópteros de diferentes tipos se encarga del transporte. Entre ellos está el Airbus H255, el Sikorsky S-92, a veces el AW139. Como ven, la flota offshore de Shell es bastante diversa. Para ellos hay 2 grandes helipuertos en el buque. El ejemplo del Prelude hizo que el concepto de plantas flotantes de GNL resultara bastante interesante. Shell sigue trabajando activamente en su idea. Ya han presentado un desarrollo posterior del concepto, denominándolo Generic FLNG, con una potencia de trabajo y unas dimensiones aún mayores. En 2016, Daewoo finalizó la construcción de otro buque de este tipo para la Malaya Petronas. Su versión es ligeramente más pequeña, pero en esencia similar. Varias otras empresas están considerando activamente la idea de abandonar la construcción de plantas costeras en favor de plataformas marinas. Y teniendo en cuenta que la tecnología ya está más o menos elaborada y que la producción de este tipo de buques en cantidades mayores de 1 será más barata, esta idea parece bastante sensata. Así que existe la posibilidad de que pronto haya varios monstruos flotantes de este tipo. Quizá estemos al principio de una era de naves aún más gigantescas. Y con esta impactante noticia termina nuestra historia de hoy. Comenta lo que piensas sobre este buque. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas cosas interesantes en el horizonte.